de la esencia es lo que brota, y estamos en la parte 11. Y venimos hablando de cada una de las doctrinas que se han mezclado en la iglesia y que nosotros tenemos que saberlo. Nosotros tenemos que saber distinguir cuál es la sana doctrina o la doctrina pura y cuál es una mezcla, o qué se ha mezclado, qué se ha infiltrado. Todo lo que se infiltre. Ustedes, por ejemplo, tienen una botella de agua potable, tienen una botella de 1 litro de agua potable, pero ustedes le agregan simplemente una gota, solo una gota de agua de la cloaca y deja de ser potable. Simplemente una gota, nada más, deja de ser potable el agua. En la doctrina, en el Evangelio de Jesucristo, en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, sucede eso. Una sola gota de algo contaminado nos contamina todo. Deja de ser potable. Y eso es lo que ha traído tanta confusión en la iglesia del Señor. Eso es lo que ha traído tantos problemas. Por eso es que hay tanta desolación, tanta decepción, tanta frustración entre el pueblo de Dios. Se siguen figuras que las están llevando o los están arrastrando hacia las falsas doctrinas. Hay personas que son sinceramente, que son sinceras, pero que están sinceramente equivocadas. Y el problema no es la equivocación, porque hemos estado equivocados en muchas cosas mucho tiempo. El tema es cuando nos enteramos, cuando nos damos cuenta que estamos equivocados. ¿Qué seguimos haciendo? Yo les pregunto, hermanos, en esta noche, ¿qué hacen cuando se dan cuenta que están equivocados? Porque cuando están en el error, pero no se dan cuenta, cualquiera de nosotros, estamos en un error y no nos damos cuenta, seguimos en el error. El problema o el tema está cuando alguien nos dice o nos damos cuenta que estamos en el error, continuamos en el error, vamos a continuar en el error sabiendo aún que es error. Porque la Biblia nos dice claramente que aún con perjuicio nuestro, aún quedando nosotros perjudicados, debemos hacer un cambio. Y claro que los cambios nunca son fáciles, como tampoco lo son fáciles los desafíos, pero tenemos que hacerlos. Eso nos va a traer muchos problemas, como nos lo ha traído precisamente, pero tiene que ser. Gracias a Dios porque fíjense ustedes, hermanos, que de otros lugares me mandan mensajes para ver cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo hacemos lo otro, porque van escuchando, gracias a Dios van escuchando también los mensajes que se van grabando en YouTube o en Facebook, que les recomiendo que los vuelvan a escuchar, no porque me tengan que escuchar a mí, sino para que los vuelvan a escuchar. Porque en todas partes está habiendo una mezcla impresionante entre el Evangelio, el puro Evangelio, y un Evangelio diferente. De la esencia es lo que brota. Y hoy quiero mostrarles otra cosa que se ha mezclado entre nosotros, que no sucedía en los primeros siglos, que no sucedió en los primeros siglos. Y es el Evangelio de la prosperidad. ¿Cómo se fue infiltrando el Evangelio de la prosperidad en estos últimos siglos? Digamos, 40, 50, 60 años. Siempre hubo gente que tomó el Evangelio como fuente de ganancia, o la piedad como fuente de ganancia. Pero en estos últimos años se ha acentuado muchísimo, tal es así que han salido por internet, por televisión, gente que descaradamente levanta dinero por medio del Evangelio. El otro día escuchaba a uno de estos pseudo apóstoles que decía en una inmensa congregación, lo cual no tengo ningún problema con que sea una inmensa congregación, yo digo, los tienen como enjaulados, por esa gente, esos hermanos, los tienen como enjaulados para que lo único que pueden escuchar es eso. Dice, hemos llegado a los 200 millones de personas escuchándonos o viéndonos en el mundo. Yo digo, no, 200 millones de personas escuchando semejante pavada.
más que pavada, semejante barbaridad. ¿Se acuerdan que les contaba de esto, de que el huerto del Edén, el árbol el árbol de conocimiento del bien y del mal representaba el diezmo? Por ahí anda el asunto. Ahora, fíjense, Pablo presenta defensa contra el evangelio de la prosperidad, poniendo un equilibrio, porque el problema, hermanos, es el desequilibrio. El problema es que vamos como el péndulo de una punta a la otra. No encontramos el equilibrio. Si hay un gran problema, hermanos, es un cristiano desequilibrado. Porque el cristiano tiene que ser cabal, equilibrado. Un cristiano desequilibrado es como el péndulo, va de una punta a la otra. Y esto es lo que sucede. Entonces Pablo pone un equilibrio entre el uso y el abuso. Veamos. Vamos a leer un pasaje que ya lo hemos leído, pero esta vez vamos a comenzar desde allí. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 10. Vamos a observar allí. Leemos de nuevo para observar y comenzar desde allí. Y observar cómo Pablo comienza a poner un equilibrio, pero vamos a ir tocando varios temas, no solo este. Primera carta a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 10, página 1373, dice: si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, observen una gota de agua de cloaca en un recipiente de agua potable. Y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por la soberbia. ¿Qué es lo que ciega a la persona? La soberbia. Nada entiende, sino que tiene manía, o está enfermo, por discusiones y contiendas de palabras de las que resulta envidia, riñas, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres de mente corrompida. ¿Qué es lo que se corrompió en el hombre? La mente. La mente corrompida, por supuesto, de una mente corrompida todo lo que sale es corrupto. Privados de la verdad. ¿Privados por qué? La mente corrompida Dios lo privó de la verdad. ¿Pero por qué lo priva de la verdad? Precisamente porque la persona no quiso obedecer a la verdad. Que suponen que la piedad es un negocio. Fíjense que claro que es Pablo con esto, con el evangelio de la prosperidad. Entonces está Pablo hablándole a Timoteo por medio de esta carta y diciéndole cómo es el equilibrio que tiene que ser puesto. Entonces le está mostrando cuidado, porque viene un tiempo en que viene el evangelio de la prosperidad, en que mucha gente va a tomar el evangelio como fuente de ganancia. Dice que suponen que la piedad es un negocio, aunque, dice Pablo, gran negocio es la piedad con contentamiento. ¿Cómo es el buen negocio? El buen negocio de la piedad es que la piedad sea con contentamiento. ¿Por qué? Bueno, acá hay una estrofa, como una poesía que se cantaba en la antigüedad. Porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto. Estaremos contentos con esto. Ahora yo te pregunto, hermano o hermana, ¿estás contento con lo que tenés, con el abrigo, con el sustento que tenés? ¿Estás contento con eso? Si querés un poco más, tendrás que trabajar un poco más. El problema es que tenemos hoy un gran desequilibrio porque hay gente que sale, digamos, de los problemas económicos gracias al Evangelio. Dice, pues los que quieren ser ricos
Y después voy a hablarles de los ricos, que también Pablo le escribe a uno de sus hijos en la fe, para que también les hable a los ricos. Pero fíjense lo que dice, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en ruina y destrucción. Hemos visto en este último tiempo el hundimiento de personas por causa de la corrupción. Y fíjense ustedes, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya lo he explicado esto, no es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Hasta allí. Pablo presenta defensa contra el evangelio de la prosperidad, poniendo un equilibrio entre el uso y el abuso. ¿Por qué pone un equilibrio? ¿Está mal? Yo hago esta pregunta en esta noche, para nosotros y para todos los que nos van a estar viendo. ¿Está mal que los que cuidan bien de la grey de Dios tengan su sueldo? O sea, ¿está mal que los pastores tengan su sueldo? Yo pregunto si está mal, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué nos dice primera Timoteo capítulo 5, versos 17 al 18? Primera Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Dice: los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Porque la Escritura dice, entonces Pablo toma un texto del antiguo pacto y dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Fíjense, pero añade otra escritura, pero esta es del nuevo pacto, y esto lo dice Jesús. Dice: digno es el obrero de su paga. Ahora, fíjense ustedes, por favor, si quieren ir conmigo a Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4. Corroboramos desde ahí de dónde toma Pablo esto. Entre todos aquellos reglamentos. La gente está trabajando en el campo, está arando, está trillando. Entonces Dios le dice a Moisés que escriba como una ley, como un mandamiento, como un reglamento, 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, nosotros decimos, bueno, eso lo dice por el campesino para que no le ponga un bozal al buey que está trabajando porque tiene que comer. O sea, el bozal no le permite comer porque tiene la trompa cerrada. Ahora bien, fíjense y vayan conmigo ahora a Mateo capítulo 10, verso 10. Tengan en cuenta lo que hablamos primero. Mateo 10, capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 10. Fíjense. Y ahora habla acerca de aquellos a quienes ha comisionado apostólicamente, es decir, aquellos 12 que comisionó. Fíjense, 10:10. Dice, leemos para tener un contexto, dice desde el verso 9: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
¿Qué quiere decir eso? Y Dios va a ir proveyéndoles, en esta comisión apostólica, Dios va a ir proveyéndoles lo que necesitaba cada uno. ¿Sí? Dios no lo iba a desamparar. En Lucas 17 dice más o menos lo mismo. Lucas 17. Lucas 17 dice: fíjense, dice en esto, pero esta vez es en la misión de los 72, es decir, él envió 12 primero y después a 72 le envió. Y ahora le dice 17, dice: y posad en aquella misma casa, y esto es importante poder comprenderlo nosotros, dice, comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, es decir, lo que les está diciendo es, cuando vos vayas a una casa y lo que pongan delante tuyo, eso come. Lo que se te ofrece, eso come. Vos vas a un lugar muy pobre y lo que se te ofrece, quizás no te gusta mucho, pero eso come. Calladito la boca, eso come. Por una cuestión de educación, simplemente. Entonces dice, comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, porque el obrero es digno de su paga. Ahora, seguimos hilvanando esto. Fíjense ustedes, hermanos, ¿será que Dios dijo enteramente por el buey que trilla que no le ponga bozal? ¿Habrá dicho solamente por eso? ¿O tiene un sentido, o tiene un significado o un sentido mucho más profundo que eso? Un obrero debe ser digno de su salario, pero debe haber un equilibrio. Porque dice, al anciano sea digno de doble honra. Ahora un anciano, ahora hay jubilaciones y todo eso, pero en aquel tiempo no había jubilaciones. Entonces un anciano que ya no podía trabajar, pero era apto para enseñar y realmente era un pastor dentro de la congregación, que fuera digno de su salario. Es decir, que la iglesia misma lo honrara sosteniéndolo, porque como no tiene jubilación, pudiera sostenerlo. Hoy hay jubilación, sí, pero si la iglesia decide poder sostener a su anciano o a sus ancianos, y puede hacerlo, que lo haga. Ahora pone un equilibrio. Pero fíjense ustedes lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 1 al 19. Y es muy interesante, la verdad que cuando yo me puse a ver todo esto, es muy interesante. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 1 al 19. Pero vamos despacio. Miren ustedes lo que dice. Pablo le escribe a los corintios, ¿saben por qué le escribe de esta forma? Y porque había muchos que hablaban mal de él. Y había muchos que con su lengua lo cuereaban. Entonces él escribe este capítulo en defensa de su ministerio, pero para mostrarles también que cómo puede ser que para unos las cosas sean de una forma y para él, siendo igual, tenga que ser diferente. Fíjense ustedes, cuando él hace estas preguntas, ¿no soy libre? ¿No soy un apóstol? Porque claro, cuestionaban su apostolado. ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? Miren ustedes, ¿no? Una de las cláusulas para que alguien sea apóstol, que haya visto al Señor. Entonces, hablando de los 12 y hablando de Pablo, ¿se acuerdan? Pablo vio al Señor en camino a Damasco. Está hablando de verlo cara a cara. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, sin embargo para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ellos no podían negar el sello del apostolado, que eran ellos mismos. Ellos mismos eran el sello de su apostolado. Esta es mi respuesta a los que me acusan. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
Imagínense ustedes, ¿no? En las idas y venidas de Pablo. 3 viajes misioneros, en el cuarto se lo llevan a Roma preso, y en esos viajes misioneros a veces podía trabajar, a veces no, pero tenía que comer y beber o no tenía que comer y beber. Las congregaciones, ¿podían sostenerlo? ¿Debían sostenerlo o no debían sostenerlo? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, diciendo en el supuesto de que él quisiera llevar una hermana como esposa, aunque él era viudo? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? Es decir, el que es contratado, por ejemplo, en el ejército, ¿no cobra su sueldo? El que es contratado por una empresa, ¿no cobra su sueldo? El que es contratado por alguien, ¿no tiene que cobrar? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Son preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta? Y sí, el que planta una viña come de su viña y se toma el vino de su viña. El que tiene ovejas toma la leche del rebaño y vende la lana. Y si necesita el cuero, tiene el cuero. ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no dice también estas cosas la ley? Y acá viene lo que les dije hoy. Porque en la ley de Moisés, lo leímos en Deuteronomio, está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Pablo le dice, ¿le preocupan a Dios los bueyes? Bueno, en cierta forma sí le preocupan, porque decía, cuando un buey o un burro se cae a un pozo, ¿acaso ustedes no tienen que sacarlo? O si el buey del vecino o el burro de tu vecino se cae al pozo, sacalo. Si podés, sacalo, porque es de tu vecino, y cuanto más si es tuyo. Pero dice, ¿le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros, dice Pablo. Fue escrito por causa de nosotros. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y con esperanza de tener su parte el que trilla. ¿Para qué sembrar? ¿Para qué arar? ¿Para qué trillar si no tiene esperanza de cosechar? ¿Para qué trabajar de este lado enseñando si no tengo la esperanza de cosechar lo que enseño? Mi labranza son ustedes. Mi trabajo son ustedes. Porque el verlos avanzar, el verlos crecer, el verlos madurar, eso para mí es cosecha. Y Pablo se siente feliz porque es su cosecha la iglesia de Corintios, la iglesia de los Gálatas, la iglesia en Roma, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosas. Son su cosecha. Dice, ¿cómo no? Si yo siembro y siembro y siembro, ¿no tengo la esperanza de cosechar de lo que siembro? Pues yo no voy a ir a cosechar a la siembra de otro. Voy a cosechar mi siembra. Y Pablo dice, y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Es para analizar profundamente, hermanos, esto. Pero lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está haciendo es tratar de poner un equilibrio. Porque Pablo acá no está hablando del evangelio de la prosperidad. Él está defendiendo su apostolado. ¿Por qué? Porque él necesitaba cosechar de su siembra. Porque él tenía que seguir trabajando. Imagínense si las congregaciones no lo ayudaban, o no lo apoyaban, o no le enviaban una ofrenda, Dios lo sostenía de todas formas, pero mucho más difícil era la cuestión. Pasó hambre, pasó frío, naufragó, pasó días y días de ayuno. Pero no ayuno precisamente
por decisión propia. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, fíjense lo que Pablo está diciendo, Otros participaban de ese trabajo que no era de ellos, sino que era de Pablo. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, que somos los que hemos trabajado entre vosotros? Pero no hacemos uso, ahí está, no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, para que nadie pueda decir, Pablo, ¿viste? Pablo sale y predica y se lleva toda la ofrenda. Y ustedes van a observar que cada vez que la iglesia ofrendaba, decía, para que el día en que yo vaya no se haga colecta, para que nadie pudiera acusarlo y decir, vino Pablo y se llevó toda la ofrenda. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, y esto lo pueden encontrar en el Antiguo Pacto, allí en el trabajo en el templo, primeramente en el tabernáculo, luego en el templo, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Porque recuerden ustedes que la tribu de Leví, que era la única tribu que trabajaba plenamente en el servicio, en el tabernáculo primero y luego en el templo de Salomón, ellos no tenían tierras, no tenían nada, tenían que ser sostenidos por las otras tribus. Entonces ellos comían de lo que las otras tribus traían como ofrendas, como sacrificios y llenaban los graneros, lo cual nosotros encontramos allí en el libro de Malaquías, alfolí. Ese alfolí no es la bolsita esa redonda con un fondito y un palito que pasan por entre el banco. Eso no es el alfolí. El alfolí eran los graneros que estaban al lado del templo y que debían estar llenos porque comían los levitas, comía la viuda, el huérfano. Por eso eran los diezmos. Y los diezmos no era dinero, porque había dinero también, pero el diezmo no era dinero. El diezmo eran semillas, el diezmo eran en animales, en todo lo material de las cosechas, de lo que la gente traía de la tierra. Y no era para la gente común, era para los terratenientes, para aquellos que tenían tierras. Tenían que mantener los graneros llenos, porque la viuda comía de allí, no tenía jubilación la viuda, el huérfano comía de allí, el extranjero que pasaba por Israel comía de allí, y se sostenía la tribu de Leví, que no tenía tierras. Porque dice, Dios les dijo, no les daré tierras, porque yo seré la herencia de ustedes. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar participan del altar. Está bueno leer el Antiguo Pacto para que vean ustedes lo que dice. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes que leímos recién? Mateo y Lucas. Mateo y Marcos, perdón. Leímos recién, los que salieron a proclamar el Evangelio del Reino vivían del Evangelio del Reino. ¿Era pecado eso? No era pecado, Dios lo había mandado. Dice, pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, y ahí está la clave. El Evangelio de la prosperidad es un aprovechamiento de la gente. Porque el Evangelio de la prosperidad lo único que hace, y fíjense ustedes cómo se pierde la visión, que toda persona que vive predicando el Evangelio de la prosperidad, llega un momento que no predica otra cosa. Si usted los escucha hablar, todo el tiempo es dinero. Este tipo de enseñanzas no las va a escuchar. Porque llega un momento en que está tan cegado por el dinero que lo único que predica es del dinero. Y encuentra, como les dije recién, encuentra en cualquier cosa una buena excusa para hablar de dinero. Como este señor, apóstol Maldonado, hablando de el huerto del Edén, del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa el diezmo. ¡Qué bolazo!
Dice, pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, ni lo escribo para que se haga así conmigo. Porque bueno es para mí mejor morir que nadie desvanezca mi gloria. ¿Cuál era su gloria? De gracia recibió, de gracia lo da. Porque si anuncio el Evangelio no me es motivo de gloria. A mí, como en mi caso, no me es motivo de gloriarme anunciar el Evangelio. Para mí es una honra que Dios me haya llamado a predicar el Evangelio, pero también me es impuesta una necesidad. ¿Sabe cuántas veces he querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces le he presentado la renuncia al Señor y el Señor me la devolvió? Muchas veces. Pero me es impuesta una necesidad. Cuando yo le quiero presentar el telegrama de renuncia, el Señor me dice, yo te llamé a esto y esto vas a hacer hasta que yo te diga, basta. Sí, Señor, está bien, guardo el telegrama. Dice, y ay de mí si no anunciara el Evangelio, porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa. Es decir, ¿saben ustedes qué significa esto? Que todos nosotros, todos y cada uno de los cristianos sobre la tierra hacen lo que tienen que hacer porque Dios los llamó a hacerlo, tiene recompensa a eso. Porque Dios te llama a hacer una tarea, a cumplir una función en el cuerpo de Cristo, y encima el mismo Dios que te llamó te recompensa por haber respondido el llamado. Hay una recompensa. Entonces Pablo dice, si lo hago por propia voluntad, tengo recompensa. Ahora bien, supongamos que no lo haga por propia voluntad, sino lo hago por imposición, porque Dios me impone que lo haga. Dice, y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. Porque no a todos nos gusta hacer algunas cosas, pero cuando sabemos que las tenemos que hacer, nos es impuesta una necesidad o nos es obligado a hacerlo, pero se nos ha encomendado un encargo. Entonces, si Dios te ha dado un encargo, no tenés que hacerlo. Te guste o no te guste, te lo encargó Dios, hacelo. ¿Ya? ¿Cuál, pues, es mi recompensa? ¿Dinero? No, fíjense. Que anunciando la buena noticia, presente gratuitamente el Evangelio que leímos allí, que habrá gente que tendrá la piedad como fuente de ganancia. Pero Pablo dice que anunciando la buena noticia presente gratuitamente el Evangelio para no usar mi derecho en el Evangelio. Entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos para ganar el mayor número. Fíjense la posición equilibrada de Pablo. Eso es un equilibrio, hermanos. Eso es parte de un equilibrio. Ahora fíjense ustedes que Pablo, quiero terminar con esto. La causa, es decir, ustedes quieren ver personas, ustedes quieren verse a sí mismos, vamos a suponer esto, quieren verse a sí mismos si son generosos o no. Bueno, entonces no le es impuesta ninguna obligación. ¿Saben cuándo la persona realmente se ve si es generosa o no es generosa? Cuando no tiene obligación de dar. Entonces, mientras a la gente se la obligue a diezmar, se la obligue a ofrendar, nunca nos vamos a enterar si realmente la gente es generosa. Porque el generoso da porque quiere, no porque se lo obliga. ¿Ven? ¿Por qué entonces Dios nos ha enseñado en estos últimos tiempos que diezmar no es para el nuevo pacto, sino que era para el antiguo pacto? Porque eso era ley, y la ley te lleva como obligación. La ley es una obligación. Yo les pregunto, hermanos, ¿a quién de nosotros le gusta que
que teniendo que ir de una cuadra a la otra, pero le queda contramano, tenga que hacer 2 cuadras más para ir a un punto donde si van derechito le queda a 1 cuadra. Suponiendo que estemos en contramano. A nadie le gusta, pero ¿por qué lo hacemos? Porque la ordenanza te dice que esa calle es contramano. Pero no porque te guste, sino porque la ordenanza te lo dice. Pero si pudieras ir en contramano, te ahorrarías camino. Y la ley hace eso, te obliga a hacerlo. Pero bajo la gracia no estás obligado a hacerlo. Porque las obligaciones de la ley ya las cumplió Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la gracia te da la libertad de poder decidir o no. Pero no olvidando que aún en esa libertad somos esclavos de Cristo porque Él nos compró a precio de sangre. Entonces, nos guste o no, somos esclavos de Cristo. Pero en esa esclavitud de Cristo nos deja la libertad para que nosotros tomemos la decisión. ¿Le servimos por amor a Él o le servimos por obligación? Pablo dice, si por obligación se me ha encomendado un encargo. Ahora vean ustedes. Advertencia a los ricos. 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19. Entonces, vamos a ver, hermanos. ¿Es mala la riqueza? ¿Es malo que una persona sea rica? No, señores. Dios nunca habló de eso. Pero sí hace una seria advertencia sobre la riqueza con una personificación. Hay una personificación detrás de la riqueza, de las riquezas injustas, ¿no? Que se llama Mamón. El dios Mamón está detrás de las riquezas. Detrás de las riquezas se mueve un demonio, una potestad que se llama Mamón, que viene de Mamona, que sencillamente significa riquezas. Pero Jesús le da un nombre para mostrar que detrás de ese simple nombre de Mamona, riqueza, hay un demonio que se llama Mamón y que es el que domina las riquezas. ¿Por qué entonces las riquezas del mundo están dominadas por cierto grupo de gente? Porque ese cierto grupo de gente está dominado por Mamón. Pero en todos los ámbitos, cuando el dinero no es usado sino amado, hay un demonio que está manipulando esa situación. Fíjense, por favor, 1374 la página. A los ricos de este mundo encarga que no sean arrogantes ni tengan puesta la esperanza en la incertidumbre de la riqueza. A los ricos de este mundo. Es decir, muchachos, no sean arrogantes solo porque tienen un poco más de dinero. ¿Y dónde tienen que poner la esperanza? En Dios. Dice, quien nos provee abundantemente de todas las cosas, ¿para qué? Para disfrute. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Cuando no disfrutamos de aquellas cosas que Dios nos da. No las disfrutamos. Y cuando no las disfrutamos, no logramos disfrutarlas, queremos otra cosa más, pensando que esa otra cosa la vamos a disfrutar y terminamos no disfrutando eso tampoco, porque no alcanzamos a disfrutar aquello. Entonces teniendo sustento y abrigo, estemos contentos o estaremos contentos con eso. Porque lo que tenemos que aprender a disfrutar es en escala cada cosa que Dios nos va dando. Eso tenemos que disfrutar. Y tenemos que disfrutarlo. Porque nunca vamos a ser felices, hermanos. Nunca. Nunca vamos a ser felices buscando más y más y más y más. Nunca. ¿Saben que las personas, vieron que a veces las personas que menos tienen son las que más felices están? Por eso soy feliz. Dice, que hagan el bien, que sean ricos en ¿qué? En buenas obras, que sean
generosos, dispuestos a compartir. Ahora vean ustedes, porque esto lo vamos a ver en otra parte. Atesorando para sí mismo un buen fundamento para el porvenir, a fin de que echen mano de la verdadera vida. ¿Quién es la verdadera vida? Allí lo ven con B larga, perdón, con B mayúscula, Jesucristo. Ahora bien, esa es una advertencia. Pero fíjense ustedes que cada primer día de semana, le dice Pablo, cada primer día de semana aparten algo según hayan prosperado. Cada primer día de semana aparten algo según hayan prosperado. Pero fíjense que él no le dice tenés que dar el 10%, el 15%, el 20%, el 1%. Cada primer día de semana, según como hayan prosperado, pongan aparte algo. Primero a los Corintios capítulo 16, versos 1 al 4. Pero observen qué hermoso que es el equilibrio que Dios pone en cada una de las cosas. Primero a los Corintios 16. Y esto, por supuesto, lo vamos a observar, después lo vamos a observar en la carta a los romanos, y van a ver ustedes cómo se hilvana una cosa con la otra, cómo se va hilando una cosa con la otra, cómo se va sumando. Dice, ahora bien, y presten mucha atención a esto, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿por qué? Porque las iglesias estaban ofrendando para que luego recolectaran esa ofrenda y la llevaran a los santos de Jerusalén, que estaban pasando hambre, que estaban en tiempo de necesidad. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a la iglesia de Galacia, es decir, a la iglesia de los Gálatas. Cada primer día de la semana, es decir, para nosotros, ¿cuál es el primer día de semana? El día domingo, ¿no? Para nosotros. Cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya, no se hagan entonces colectas. Y cuando vaya, a los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. La llama a la ofrenda expresión de bondad. Y si fuera propio que también yo vaya, irán conmigo. Ahora, fíjense ustedes. Romanos capítulo 15, versos 25 y 26. Romanos capítulo 15, versos 25 y 26. Él está escribiendo en ese mismo viaje, escribió primero a los Corintios, levantó o recolectó esa ofrenda, entonces ahora les está escribiendo a la iglesia de Roma y les está comunicando esto. Página 1334, Romanos 15. Dice, pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos, porque Macedonia y Acaya decidieron hacer una contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien y están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, recuerdan ustedes que Pablo dijo que la salvación viene que Jesús dijo la salvación viene de los judíos. Dice, de los bienes espirituales de ellos también deben servirlos con los materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado con seguridad este fruto, estaré entre vosotros rumbo a España.
Quiero llegar hasta allí porque el próximo domingo vamos a mostrar detalles de por qué la generosidad, por qué el cristiano debe ser generoso dentro de sus posibilidades. Porque la generosidad dentro del cristianismo tiene fruto, trae fruto, da fruto. Y tiene fruto, y el fruto ¿qué es? Parte de una cosecha. Es producto de una cosecha el fruto. ¿Ven? Entonces, el próximo domingo vamos a terminar esta parte de esta otra doctrina del Evangelio de la Prosperidad, que es como la gota de agua cloacal en una botella de agua potable. Una sola gota. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, cualquiera de ustedes compra agua mineral, pero si yo a su agua mineral le coloco una gota, solamente una gotita de agua de cloaca, se contamina toda la botella. Ahora, ¿alguno de ustedes la toma? Sabiendo, ¿la toma? ¿Saben cuánta gente está tomando la sana doctrina con una gota de agua de cloaca? ¿Por qué este apresuramiento para poder denunciar este tipo de cosas? Simple, para que la gente no siga tomando agua potable con una gota de agua de cloaca. Por lo menos a todos los que podamos alcanzar. Oramos. Señor, estamos delante de tu maravillosa presencia, agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por todos aquellos que van a estar escuchando o viendo estos mensajes, porque queremos en nuestro anhelo profundo alcanzar a la mayor cantidad, al mayor número de gente, al mayor número de cristianos y no cristianos que pueden estar advertidos sobre las doctrinas que han contaminado, que han infectado la sana doctrina. Esta mezcla de cosas que se han hecho, que han confundido tanto a la gente. Pero te ruego, Dios mío, que nos ayudes a salir del error, que nos ayudes a sacar a la gente del error. Ayúdanos, es una súplica, Señor, que nos ayudes a sacar a la gente del error, así como nos sacaste a nosotros del error, como nos diste esa luz para poder salir de toda esa mezcla, Señor, de cosas entre ley y gracia, entre jerarquías y entre tantas cosas, Señor, que realmente han hecho tanto daño en el Evangelio. Gente que cree, Dios mío, gentiles que creen que son israelitas. Dios mío, cuando en realidad el gentil es gentil y el israelita es israelita, Señor, y no hay vueltas. Ayúdanos, Señor, para que por medio también del sentido común podamos entender todas estas cosas. Te alabamos, Señor, y oro en esta tarde por la necesidad de cada uno de los hermanos, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Oramos en esta hora, Señor, para que los que necesitan sanidad reciban la sanidad en el nombre de Jesús. Para que los que necesitan la restauración en sus vidas, en sus matrimonios, la restauración en sus familias, Señor, en el nombre de Jesús, la restauración sea hecha por medio del poder de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose entre los creyentes, haciendo una obra profunda, gloriosa entre todas las familias. Padres e hijos, Dios mío, divididos por causa de que hay un enemigo de nuestras almas que trata de destruir las familias. Y en algunas ocasiones lo ha logrado. Pero no está todo dicho, porque vos sos el Dios al que el mismo diablo tendrá que responder. En el nombre de Jesús clamamos en tu presencia para que se destruyan las divisiones en las familias, se destruyan las divisiones en tu iglesia,
para que esto, Dios mío, de denominaciones y esto y lo otro, Señor, que ha dividido a la iglesia, caiga en el nombre de Jesús, sea destruido por el poder de tu palabra y porque tu palabra es la que viene poniendo un equilibrio en la vida de tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos equilibrados, a que encontramos el centro, que no andamos como el péndulo de una punta a la otra, de un lugar a otro, Señor, sino que nos das un equilibrio profundo, que nos haces cabales, equilibrados, íntegros, Señor, para poder defender, para poder contender por esta fe que nos ha sido dada a los santos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús y oramos con gratitud en nuestro corazón porque vamos a ver tu mano maravillosa moviéndose plenamente en medio de tu pueblo. Porque vamos a ver a los nuestros cayendo de rodillas delante tuyo, Señor. Porque vamos a ver, Dios mío, a aquellos que son nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, cayendo de rodillas delante tuyo. Porque vos sos el que busca y el que halla y el que llama. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio con claridad, con pureza, Señor, para que nadie pueda acusarnos, para que nadie pueda hallarnos algún reproche o alguna reprensión. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús y oramos con gratitud en nuestro corazón, Señor, sabiendo que vos lo vas a hacer, que aunque el desánimo golpee nuestras puertas, que aunque a veces estemos desalentados, pero creemos, Dios mío, que caminando en el centro de tu voluntad vamos a ver las cosas maravillosas que vos tenés preparadas para nosotros. Y vamos a ver, Dios mío, el fruto de nuestro trabajo. Y vamos a gustar de la cosecha de esta siembra tan larga, extensa, que hemos tenido en todos estos años. Y vamos a ver el fruto de nuestras oraciones, Señor. Lo vamos a ver y lo vamos a gustar. Gracias, maravilloso Papá. Lo creemos y afirmamos nuestro corazón en la verdad de que si oramos conforme a tu voluntad, vos nos oís. Y si vos nos oís, ya tenemos lo que hemos pedido. Gracias, maravilloso Papá, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.